Buenas tardes a los que ya se han conectado. Vamos a dar unos minutos todavía para esperar algo más de convocatoria y prontamente vamos a dar inicio a este webinar de actualización normativa 2022. Así que agradezco a todos los que se han conectado hasta ahora y agradezco su paciencia unos minutos. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la espera de unos minutos. Estábamos esperando que hubiera mayor convocatoria, pero ya tenemos a casi 40 personas conectadas, así que vamos a dar inicio a nuestro webinar de actualización normativa 2022, un ejercicio que estamos haciendo de manera anual hace ya harto tiempo, eh, y esperamos prontamente también hacer algún evento de esta misma naturaleza, pero presencial. Por lo pronto, eh, creemos que este formato webinar va a cumplir con las expectativas de las personas que se inscribieron. Así que, sin más, queremos partir este año con unas palabras de bienvenida del presidente de la Comisión de Asuntos Regulatorios y director de ASIQUIM, el señor Carlos Ponce. Así que, Carlos, para que prendas tu pantalla y te dejo con la audiencia. Súper, muchas gracias, Sergio. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. En nombre de nuestra asociación y de la Comisión de Asuntos Regulatorios, quiero darles una muy cordial bienvenida a nuestro webinar de actualización normativa 2022.
como lo hemos conversado en otras oportunidades, todo lo que tenga que ver con cumplimiento normativo es clave para todas las industrias y, por supuesto, para nuestra industria, la industria química, y por eso que seguimos trabajando en organizar este tipo de actividades. Hoy día este webinar, y como decía Sergio, esperamos también prontamente iniciar otro tipo de instancias presenciales o a través de otros medios que nos permitan permanentemente estar apoyándolos y manteniéndolos actualizados en materia normativa. Aprovecho también de agradecer la participación de Juan Carlos Carrasco y de Francisca Solís de la empresa Cero Faltas, que nos van a acompañar nuevamente este año. Por supuesto, van a abordar temas muy relevantes como las regulaciones asociadas a GHS y REP, pero también nos van a comentar respecto de temas que han aparecido durante el año y particularmente sobre, diría yo, un cronograma o una calendarización de fechas que son relevantes y que van respecto a algunos hitos que existen este año. Así que, habiendo dicho eso, nuevamente les agradezco mucho su participación y le doy la palabra nuevamente a Sergio. Muchas gracias, Carlos, por la bienvenida. Efectivamente, esperamos que este webinar sea una instancia de actualización de las principales normas que atañen a nuestro sector industrial, y para ello invitamos, como ya hace tiempo, a la empresa Cero Falta. Hoy día nos va a hablar Francisca Solís y Juan Carlos Carrasco, quienes voy a presentar. Voy a leer un breve resumen de su biografía como corresponde. Francisca Solís es abogada, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, con postítulos en Derecho de Recursos Naturales y Derecho Ambiental. Ha profundizado en las áreas de Derecho Minero y Derecho de Aguas. Ha colaborado en la realización de capacitaciones y seminarios en materia de Derecho Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. Actualmente se desempeña como abogado consultor en el servicio Cero Faltas, trabajando en el análisis de normativa aplicable en materias de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Respecto a los clientes del servicio, realiza además vigilancia normativa de forma periódica de nuevas normas publicadas. Y va a partir, de hecho, el webinar Juan Carlos Carrasco. Juan Carlos es ingeniero civil químico, tiene un PhD en ingeniería química, es socio fundador de MCD Ingenieros Consultores Limitada y de la empresa ISQ Limitada, empresas dedicadas al asesoramiento en ámbitos de medio ambiente y seguridad química, líderes en servicios vía plataformas online como Minimisa, Radia y Cero Faltas, orientado a los principales rubros industriales de Chile y Latinoamérica. En paralelo se desempeña como profesor de la carrera de Ingeniería Civil Química de la Universidad de Concepción en asignaturas asociadas a la simulación computacional avanzada de procesos químicos complejos y su impacto en el medio ambiente. Como parte de su labor universitaria, ha participado como experto en medio ambiente y salud ocupacional en proyectos nacionales como el Perfil Nacional sobre Gestión de Sustancias Químicas, Plan Nacional de Implementación de COPS, Análisis de Dioxinas, Furano y PCB, entre otros. Y en proyectos internacionales también en universidades de Perú, Ecuador, España, Italia, Austria y Alemania. Además, ha sido invitado como asesor en la implementación y commissioning en la primera planta piloto solar PV y para producción de hidrógeno verde a utilizar como combustible en los vehículos de la industria minera. Y además forma parte de nuestro grupo de ASIQUIM de asuntos regulatorios, del comité REP, y también participa y representa a ASIQUIM en el Foro de Cooperación Regulatoria Latinoamérica. Así que, y además de haber sido expositor en muchas charlas. Así que, habiéndolo presentado como corresponde, don Juan Carlos, lo dejo a usted, ya lo vemos en pantalla, con la presentación que nos va a partir ahora. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y obviamente la bienvenida a todos quienes nos están viendo y escuchando. Voy a introducir acá la presentación propiamente tal. Sergio, ¿me comenta si se ve bien? Súbela y te aviso, Juan Carlos. Acá la estoy, aquí está ahora. ¿Se ve? No, yo no la veo. A ver. Ahí. Ahí sí, ahora sí, ¿Ahora? ahí se ve perfecto, Juan Carlos. Perfecto, muchas gracias. Bien, el objetivo de esta primera presentación en realidad es corta, es de unos 10 minutos, es entregarle un bosquejo general sobre los cambios normativos
que han venido ocurriendo en los últimos tiempos en Chile. Y quiero tomar un mapa cronológico desde el año pasado, muy sucinto para que ustedes puedan ver la evolución normativa. Y posteriormente Francisca va a ahondar sobre todo en la legislación que ha aparecido en el último tiempo, este año 2022, y que tiene directa relación con temas de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Como cronograma, ha habido un movimiento bastante relevante. De hecho, el año pasado fueron más de 300 normativas, de leyes, decretos, ya resoluciones u otros asociados a esto. Yo quiero destacar algunas que pudiesen ser interesantes para cada uno de ustedes. Por ejemplo, en enero del año pasado aparecen estas entre decretos y resoluciones asociados naturalmente a, por ejemplo, normas de emisión, de establecimiento sujeto al decreto 90 y otro. Aparecen muchas publicaciones que yo no voy a tocar más asociados a la Dirección General de Agua por el problema que tenemos naturalmente a nivel nacional de sequía. Y aparece también ya el primer elemento asociado a la ley REP, que es el decreto supremo número 8. En febrero también aparecen elementos interesantes. Uno, el tema de humedales urbanos para quienes en general tienen que presentar eh, o introducir al sistema de evaluación ambiental. Esto tiene bastante relevancia, ya porque se declararon una cantidad enorme de lugares en Chile, tanto el año pasado, 2021, como este año. Está el decreto 57, que ha despertado mucho interés, obviamente, sobre todo el ámbito empresarial ligado al ámbito químico, no solamente, obviamente, la industria química, industria minera, industria, en este caso, pesquera, industria de alimentos, ya industria eléctrica, que tiene mucho manejo de químicos también. Y finalmente aparece la ley 21.305 sobre eficiencia energética, que tiene matices súper relevantes desde un punto de vista de exigencia para la industria que sobrepase ciertos umbrales ya de utilización de energía. Y en marzo del año pasado aparece también otro elemento asociado a la DGA y el Decreto Supremo 12, sobre los cuales han habido muchos webinars ya asociados a todo lo que es envase y embalaje, ¿ya? Tal vez los más destacados en este trimestre, fundamentalmente asociado a la industria, en punto de vista práctico de su incumbencia, son el 57 GHS y el 12 asociado a envases y embalaje. En abril encontramos algunos elementos interesantes que afectaron a mucha de la industria en nuestro país, que fue la modernización de todo lo que es la dirección del trabajo desde un punto de vista de carga de documentación electrónica, que ha venido modificándose durante todo este tema. Aparece la revisión del decreto 43, ya sobre contaminación lumínica, que es un tema relevante que involucra mucho a nuestra industria. En mayo aparecen normativas de diferentes índoles, ya tanto de emisiones, generación eléctrica asociado a generadores, ya transmisión, en este caso sobre todo asociado a los consumos de agua, que muchos quienes están escuchando ya lo han implementado y están, en este caso, conectados a la DGA, y también requerimientos de información de los productores de productos prioritarios, que muchos de los que están presentes en este lugar también tienen lugar. En junio aparecen dos normas más relevantes. En realidad, cada mes aparecen alrededor de entre 20 y 30 normas, y aquí hay algo bastante sucinto en torno a esto. Aparece uno asociado al Ministerio de Agricultura, que involucra a industria nacional, asociado a todo lo que es comercialización de fertilizantes y bioestimulantes, ya, y también el Decreto Supremo 40, ya asociado a la Ley 20.000, ya que muchos de ustedes también de alguna otra forma les toca por los nuevos productos, hasta carbonato de calcio, que también está involucrado en esta normativa y que naturalmente obliga a tener ciertos requisitos diferenciadores respecto a otros productos químicos que se ocupan en la industria. En julio también se destacan tres, uno asociado a todo lo que son gestión de episodios críticos, sobre todo en la zona de
Concón, Quintero y Puchuncaví, donde hay un polo industrial importante. También hay otro elemento en que ha venido trabajando la industria mucho, que es la gestión de riesgos psicosociales en el trabajo, asociado a justicia organizacional. Y finalmente otro elemento asociado a todo lo que es el Código Marítimo Internacional de Carga Sólida Granal, que muchos de ustedes están o les corresponde manejar esto. En agosto aparece una resolución bastante esperada asociada al decreto 57, que fue esta resolución exenta 777 que aprobaba el listado oficial de clasificación de sustancias, ¿ya? También la SMA publica esta resolución asociado a todo lo que son funcionamiento en horas en base anual para calderas, ¿no? Afecta sobre todo a los planes de prevención y descontaminación atmosférica, que indica que están los listados publicados obviamente en la SMA y la mayor parte de ustedes saben quiénes están inscritos y tienen que cumplir con esto, ¿ya? Y finalmente también aparece un tema relevante que es la ley 21.000, ya 368, que empezó a regir ya este año en algunos lugares, que afecta sobre todo los casinos de las empresas, que regula la entrega de plásticos de un solo uso, ¿eh? Asociado al tema fundamentalmente de polímero, ya por microplástico y todo eso, que hay un efecto significativo en la salud a través de la cadena trófica, ¿no? En septiembre aparece una norma también interesante asociada a los grupos electrógenos. Prácticamente toda la industria tiene este tipo de equipo, ya fundamentalmente asociado a emergencias. La resolución exenta 1090 del Ministerio de Medio Ambiente, que dicta el contenido de los informes que deben presentarse, ¿cierto?, los sistemas de gestión, que deberían empezar a ocurrir ahora en septiembre de este año, ¿no? Un año después de esta publicación, ¿ya? Y seguramente muchos de ustedes están ya participando en estos sistemas de gestión asociados a la ley RED y específicamente envases y embalaje. Y la 2245 es modificada. Esto es interesante porque choca mucho con el decreto 57. Esto en septiembre. Quienes manejan la hoja de seguridad conocen este tema, ya desde un punto de vista de los temas que ha habido hoy en día, desde la importación regulada por aduana, en que aduana solicita, obviamente no hace alusión al 57, sino a la 2245. Lo mismo ocurre con el decreto 43, asociado a almacenamiento, y todo lo que es transporte de sustancias, que todavía sigue regulado, obviamente, por el decreto 298, que también hace alusión a este 2245, tal vez no del 2021, sino del 2015 o años anteriores. Ya aquí se destacan estas tres normas, tal vez las que han causado mayor impacto y mayores consultas desde un punto de vista de la industria. Y finalmente, el trimestre final, octubre, encontramos el establecimiento de normas de emisión para maquinarias móviles, que impacta obviamente también a la industria, pero fundamentalmente a los proveedores de estos equipos. Hay muchas declaraciones de zonas de escasez a nivel nacional. Esta es una que se muestra aquí, y también hay la ley interesante, esta del Ministerio de Salud, a través de la modificación del Código Sanitario en lo relativo a cobro de multas. Ya en noviembre hay dos elementos destacados. Uno, una resolución que establece una metodología para la medición de estos dos contaminantes para fuentes estacionarias, que es CO2 y oxígeno, y la DGA en Valparaíso también declara en este caso a los usuarios de aguas superficiales, ¿cierto?, hacer las declaraciones específicas, instalar y mantener sistemas de medición y transmisión de extracción efectiva, que muchos de ustedes ya a nivel nacional tienen esto en línea con la DGA. Ya en diciembre finalmente está un instructivo interesante que establece requerimientos asociados al seguimiento ambiental de la resolución y calificación ambiental. La gran mayoría de la industria en Chile, de hecho venía una reunión ahora antes de almuerzo, la semana pasada estuve en Copiapó, en Santiago, y muchos están viendo este tema porque obviamente después de la pandemia están apareciendo nuevamente las inspecciones de sobre todo los servicios de evaluación ambiental ya en las diferentes regiones, ya, y por lo tanto están apareciendo muchos programas de cumplimiento PDC asociados a infracciones de cumplimiento. Entonces, este es interesante. También aparece el listado de quienes están afectos a impuestos verdes,
¿ya? Y la resolución 2219 para todo lo que es calibración de elementos acústicos. Recordemos que el tema de ruido, de acuerdo a los estudios que existen en Chile y declaraciones a través del Ministerio de Medio Ambiente, es uno de los elementos que afecta mucho, mucho a la industria, sobre todo desde un punto de vista de reclamos de la comunidad. Por lo tanto, este punto era interesante, pero no cabe duda que este instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental reviste un interés mayor. Y finalmente, lo que ha ocurrido como resumen de estos tres primeros meses. En la siguiente presentación también Francisca se va a referir al código de agua y seguramente hay elementos que han aparecido que a ustedes también les llama la atención, ¿ya? En enero acá está la resolución exenta número 43, que modifica también el reglamento asociado a productos psicotrópicos, ¿ya? Que es un tema relevante. La resolución exenta 42 también da un tema interesante respecto a la regulación del etiquetado de uno más producto, ya que afecta fundamentalmente asociado a elementos que tengan algún interés de reciclaje. Hoy en día todo lo que son envases, de alguna otra forma uno va al supermercado y encuentra, dice, este envase es reciclable y ahí están los alcances, que también involucran mucho a la industria, sobre todo química, ¿ya? La farmacéutica también. En febrero está el 723 de Agricultura, que oficializa ciertas metodologías asociadas a la calidad de plaguicidas microbianos. Ahí en febrero estuvo más flojo este año el tema, ¿ya? Y en marzo, finalmente, dentro de todo lo que apareció, hay tres que parecen interesantes. Uno es la resolución 998 asociado a la producción de hidrógeno verde. Recordemos que estuvo en consulta también todo lo que es regulación de almacenamiento de hidrógeno verde y que está hoy día ya disponible para que si alguno lo desea leer, y también a través de ASIQUIM sea, en este caso, difundido a los socios. También está la resolución 240, asociado en este caso a los productos que constituyen envases, que es un punto muy relevante a toda la industria que le aplica esto. Es un check bien interesante en el cual muestra cada uno de los puntos asociados a volumen y materialidad. Y finalmente, otro elemento que parece interesante es asociado a todo lo que es registro, fabricación, importación y otros asociados a productos antimicrobianos que también al sector de la industria química lo involucra, ¿ya? Dentro de eso, los dos elementos más relevantes que hubieron muchas consultas están asociados fundamentalmente a lo que hoy día es envases y embalaje, que es lo que está más marcado acá, sobre todo por la ley REP, que como mencionaba, muchos están preocupados. De hecho, en ASIQUIM hay un webinar que seguramente Sergio lo va a plantear también, en el cual se va a tratar este tema, cuál es la experiencia de la industria química en la ley REP hoy en día desde un punto de vista práctico, ¿ya? De cómo se ha estado llevando todo esto y cómo se prepara la industria para enfrentar esta mega ley asociada a todo lo que es responsabilidad extendida del productor. Bien, les agradezco mucho su atención. Ya, ahora dejo Sergio para que tú, Sí, o directamente Francisca, y tú me indiques. directamente Francisca solo se prepara hacer una nota logística con respecto a las preguntas. Está el chat de la reunión para que ustedes puedan hacer las preguntas que estimen necesarias, tanto a Juan Carlos como a la presentación de Francisca. Así que quien quiera hacer una pregunta puede hacerla a través de la función chat de esta reunión. Así que eso, adelante Francisca. Gracias Sergio y Juan Carlos. Bueno, saludarlos a todos. De nuevo nos topamos en esta actualización normativa. Les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen, me confirma Sergio si se ve bien. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto, Francisca. Ahí está cargando, pero ahí está. Muy bien. Súper. Bueno, como bien les mencionaba Sergio y Juan Carlos, estamos en una nueva actualización normativa correspondiente al periodo de lo que va de este año 2022, sería enero-abril. Traté de hacerla la más actualizada posible. Hasta hoy revisé el diario oficial, así que esperemos que ahí podamos ver un poco más en detalle la normativa que se ha publicado. Hay varias normativas que se repite harto, como bien mencionaba Juan Carlos, y estos temas relacionados al tema hídrico, humedales.
La idea es darle un panorama general y luego tenemos 3 normas, si no me equivoco, que vamos a ir un poco más en detalle, que son las más relevantes que han habido en este último periodo, que se han publicado alrededor de marzo y abril, y que causan más interés y tienen obligaciones concretas a los titulares del proyecto. Vamos a dividir, como les mencionaba, en 3 partes la presentación. Les voy a dar un panorama general de lo que va en cuanto a publicación de normativas de enero a abril. Luego estas normas más destacadas y por último recordatorios que da como el cierre o aclara mucho más el panorama que acerca en cuanto a plazos que a cumplir, que están por vencer, entrada en vigencia de muchas normativas, algunos reglamentos, etcétera. Los cambios que han habido en lo que va del 2022, tenemos un total de 192 normas informadas en estas materias de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional y algunos temas más generales. Esto es a través de nuestro boletín que se publica a través de Cero Falta y también que compartimos con la asociación de ASIQUIM. Y la idea es tener esta mirada mes a mes de lo nuevo que se va publicando y también una mirada en cuanto a tipo de materia, siempre el ámbito o lo que es ambiental es mucho más activo, más preponderante, salen altas resoluciones y obligaciones al respecto por parte de la autoría. El tema ambiental lo voy a dividir por materia. Tenemos muchos reconocimientos de humedal urbano, alrededor de 24, lo que es a nivel nacional en las distintas regiones del país, lo cual causa importancia porque lo que propende la autoridad es la protección a los ecosistemas, por eso estas declaraciones de humedal urbano, y también cobra mayor relevancia cuando se quiere realizar algún proyecto nuevo, modificaciones que requiera el ingreso al CEIA, y hay que considerar estas áreas de protección. En el mismo sentido, las declaraciones de santuario de la naturaleza, también a nivel nacional y en las distintas regiones del país, alrededor de 13, muchas de estas son parques nacionales, también los mismos humedales urbanos que se declaran como santuarios de la naturaleza, los cuales requieren una mayor protección por parte también de la autoridad y muchas veces aquí involucran directamente a las municipalidades en cuanto a su deber de cuidado y protección. Otra de las normativas que se ha dado harto el último tiempo, que se viene dando también aproximadamente desde el 2019, son las órdenes por parte de la Dirección General de Agua de instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracción efectiva, tanto de aguas subterráneas como superficiales. Ahí se dividen un poco los temas, salen ciertas resoluciones enfocadas directamente a las extracciones subterráneas y otras directamente a las extracciones de aguas superficiales. Hay un total en lo que va desde el año, estos casi 4 meses, un total de 29 exigencias a nivel nacional en las distintas regiones y muchas de estas resoluciones rigen solamente sobre determinadas cuencas geográficas, sobre determinadas extracciones de aguas superficiales como ríos y lagos. Entonces, por eso salen tantas a nivel nacional y como bien les digo, vienen saliendo alrededor del 2019 y 2020 este tipo de normativa. Principalmente son las exigencias de tener estos sistemas tanto de medición como de transmisión y de acuerdo al caudal que se tenga autorizado, los derechos de aprovechamiento de agua efectivamente que se extraen de la obra de captación y que se tienen autorizados, van a depender los plazos que se tienen para implementar estos sistemas de medición y de transmisión y cada cuánto va a ser la transmisión a la autoridad. También el registro de la obra que se debe hacer ante la Dirección General de Agua, lo cual es llevar un control de las extracciones efectivas que se hacen, siempre pensando en el tema de la escasez hídrica que hay a nivel nacional y la protección en las extracciones que se requiere en el último periodo. Y en el mismo sentido, lo siguiente, tenemos varias declaraciones de zonas de escasez hídrica, también a nivel nacional, esto también se emiten por regiones, por localidad. Hay un total de 16 declaraciones por parte de la EGA en lo que va de estos 4 meses del 2022 y recordar que estas tienen una duración de 6 meses en donde la EGA podría tomar ciertas atribuciones para limitar ciertas extracciones en pos de proteger el tema de la escasez y prevalecer el recurso hídrico. Muchas veces se limitan las extracciones o se reparten los derechos porque la cuenca muchas veces está muy agotada y no se alcanza a repartir bien para que todos puedan extraer cierta cantidad de agua o de acuerdo a los derechos autorizados que se tienen. Por eso también cobra relevancia y pueden haber ciertas limitancias en cuanto a la extracción de los derechos de aguas tanto subterráneas o como superficiales. En cuanto a temas de protecciones de especies, también el Ministerio del Medio Ambiente principalmente apunta a la protección de especies, tanto a
a la declaración de cuáles son las especies protegidas. Han sacado varios decretos en el último tiempo dando relación a eso. Y también por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, también han publicado varios documentos estableciendo ciertos criterios técnicos para aplicar cierta perturbación controlada, reubicación de las especies protegidas muchas veces. Esto siempre va de acuerdo a los proyectos que requieran ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Muchas de estas exigencias en cuanto a la reubicación, protección de especies, traslado, relocalización de estas son mismas exigencias que están en las resoluciones de calificación ambiental de los titulares. Entonces, hay que siempre considerar estos instructivos por parte de la autoridad para ejecutar estas acciones y no como se quiera, como diga la institución muchas veces. Y lo mismo las guías del CEA respecto a los PAS, hay un PAS siempre asociado, un permiso ambiental sectorial, el 146, lo que requiere la casa de captura. Y también ha salido harto en el último tiempo apuntando a la compensación de biodiversidad o a la protección misma de la biodiversidad, también para proteger los ecosistemas, las especies y propender al cuidado del medio ambiente principalmente. También en temas ambientales, lo que dice relación con la ley REP, ha habido no tanto movimiento como el año pasado, pero sí es una resolución que estábamos esperando desde aproximadamente septiembre del 2021, que es la resolución 240, que es la que identifica los productos que constituyen envase, que va directamente relacionado al decreto supremo 12, que es el que establece las metas de recolección y valorización de envase y embalaje, que bien mencionaba anteriormente Juan Carlos. Y este se publicó solamente por parte del Ministerio del Medio Ambiente en su página web, pero no ha sido publicada en el diario oficial. Pero es la resolución que va a salir, establece este listado de cuáles constituyen envase, haciendo aplicable directamente tanto la ley REP como el decreto supremo 12. Y también directamente asociado a la ley REP tenemos la resolución 207, que es el anteproyecto del decreto supremo que establece las metas de recolección y valorización y obligaciones asociadas a pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Recordar que las pilas y aparatos eléctricos y electrónicos son un producto prioritario que está determinado en la ley REP, por lo que se pretenden, igual como lo vimos con el decreto 12, el año pasado con el decreto 8 relacionado a neumáticos, establecer estas metas de recolección y valorización viendo como producto prioritario que son las pilas y los aparatos electrónicos. Y también como anteproyectos tenemos varias publicaciones de anteproyectos relacionados tanto a planes de contaminación atmosférica como a normas de emisión. Uno de los más relevantes en este periodo es la norma, el anteproyecto de la norma primaria de calidad ambiental para el compuesto orgánico volátil benceno, una norma que no tenemos norma primaria de calidad ambiental relacionada a COPS. Esta va a enfocarse directamente en el benceno, está actualmente en consulta pública. Por lo tanto, ahí si tienen alguna duda relevante para la autoridad o aportar ciertos antecedentes que pueden servir de base para el anteproyecto, sería bueno aportarse a la autoridad. Aún está abierta esta consulta pública, como les mencionaba, y recordar que al ser norma primaria que la ambiental va a aplicar a nivel nacional. También es bien restrictiva en cuanto al parámetro que va a permitir las emisiones de benceno, por lo tanto muchos de los titulares van a verse afectados con estas emisiones en cuanto a reducirlas, y también considera respecto a la cuenca, por lo tanto va a tomar siempre en consideración todo lo que se contamina en cuanto a este contaminante específico en la cuenca. También va a establecer ciertos parámetros de medición para las estaciones de monitoreo, por lo cual una vez que se cierre la consulta pública, pase su análisis, la respuesta, etcétera, es muy probable que ya va a darse por publicada y vamos a tener norma primaria de calidad ambiental para el COPS de benceno. Por lo tanto, vamos a tener varios límites y obligaciones nuevas asociadas a este tema. También otro tipo de resoluciones y materias en temas ambientales. Tenemos la Instrucción General para la Vigilancia Ambiental del componente agua en relación a los depósitos de relave. Principalmente, como sabemos, afecta a la minería. Por lo tanto, lo que se pretende es implementar un sistema de monitoreo en línea para los depósitos de relave en relación al componente agua para todos los depósitos de relave que cuenten actualmente con una RCA y estén en funcionamiento. También tenemos la resolución 1, que establece criterios para determinar condiciones de ventilación en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví para la gestión de episodios críticos. Esta resolución similar sale año a año también, dando vista a la gestión de episodios críticos que se da entre abril y septiembre aproximadamente, y más que nada establece cuál es la metodología que usa la autoridad en este caso para los pronósticos de ventilación y para catalogarlos como buenos, regulares o malos.
También tenemos una resolución por parte de la Dirección General de Aguas, la 3592, que también sale año a año con el objetivo de fijar el listado de derechos de aprovechamiento de agua afecto al pago de patente por no uso. Recordar cuando se tienen derechos de aprovechamiento de agua y esto no se ejecutan, ya sea total o parcialmente, no se extraen las aguas a las que se tiene derecho, se está afecto una patente por no uso. También tenemos un informativo por parte del Ministerio del Medio Ambiente respecto a nuevos centros de regeneración de gases refrigerantes. Recordar que los gases refrigerantes también son un producto agotador de la capa de ozono, también en cumplimiento del protocolo de Montreal da esta iniciativa. Actualmente se cuenta solamente con uno de estos centros que está en Santiago, por lo que pretende que estos nuevos centros también estén en regiones, por lo que abarque a nivel nacional esta regeneración de gases refrigerantes. Así que una muy buena iniciativa en cuanto a temas medioambientales. Otra es el Decreto Supremo 224, que modificó el Decreto 203, que es el Reglamento sobre Normas de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas. Es una modificación muy puntual que dice relación respecto a la facultad que tiene la DGA para declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones. Ya no se va a considerar esta restricción respecto a los derechos constituidos, sino va a ser respecto a la demanda que no supere la disponibilidad que hay en la cuenca. También tenemos la ley 21.425 que modificó la ley del tránsito en un título relacionado con el objeto de fortalecer la regulación del transporte de carga y descarga de minerales y concentrados de minerales. Principalmente va a establecer ciertas condiciones que sean un poco más seguras y que no tengan tanta emisión de contaminantes para impedir la mayor emisión de contaminantes a la carga o descarga de minerales, y establece que se va a dictar un reglamento al efecto, por lo que ahí en un tiempo más vamos a ver nuevas obligaciones relacionadas a la carga y descarga de minerales en cuanto a su tránsito. Otro también que ha estado bien el tema presente en el último tiempo es la consulta ciudadana del decreto 40, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Se pretende realizar una modificación al reglamento en cuanto a unas definiciones, específicamente del artículo 3. Esta consulta ya está cerrada actualmente, por lo que es muy probable que esté en análisis por parte del ministerio y a ver si en tiempo pronto vamos a tener o no se van a hacer efectivas estas modificaciones y se va a modificar el decreto 40. Ahí vamos a estar a la espera de eso, a ver si en otro webinar tenemos la oportunidad de informarlo o no. También tenemos la resolución 68 que aprueba la Estrategia Nacional de Electromovilidad. También es una política pública que apunta a la electromovilidad, también con el objetivo de reducir emisiones, da ciertas metas de aquí a varios años en adelante y afectaría a todos los vehículos, ya sea livianos, de carga, con el objeto de esto, de llegar ojalá a emisiones cero, apuntando a la electromovilidad, tanto subsidios por parte del Estado, etcétera. También otro importante en temas medioambientales, la resolución 998, que es el Plan Nacional de Fomento a la Producción de Hidrógeno Verde en Territorio Fiscal. También políticas públicas que pretenden la producción de hidrógeno verde también por el bajo nivel de contaminación que tiene y fomentar así su producción. También tenemos la resolución 698, que deja sin efecto la resolución 239 y establece un nuevo formato de información relativa al inventario público de glaciales de la Dirección General de Agua. Esta norma se publicó hoy y efectivamente da las siglas o parámetros que se van a usar en el mismo inventario de glaciales que contiene la DGA. Así que solo información en cuanto a las siglas y los conceptos a utilizar en este inventario. Y también otras de las que se publicó el día de ayer, si no me equivoco, la 573, que dicta instrucciones de carácter general para la operatividad de reglamento de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, las conocidas EFA, pero esta es una obligación que va orientada específicamente a los titulares de instrumentos de carácter ambiental. Es principalmente una obligación conocida, que es la que los titulares tienen de que deben contar sí o sí con una EFA en cuanto a las mediciones, análisis o muestreo. Pero también lo nuevo de esta resolución, que va relacionada también al decreto 38, que es el reglamento de la EFA, dice relación con que hay ciertas excepciones donde no se deba contar específicamente o necesariamente con una EFA. Entonces, eso es un buen análisis que se va a hacer porque era algo que no habíamos visto, solo habíamos visto los parámetros, las mediciones que sí o sí requerían EFA. Así que una norma fresquita, como les digo, se publicó el día de ayer en el Diario Oficial, así que yo creo que va a dar harto que hablar el último tiempo.
En cuanto a temas ya más de seguridad y salud ocupacional, tenemos información de la SUCESO, una circular 3649, que imparte la instrucción sobre el proceso de evaluación de siniestralidad efectiva del decreto 67. Este es el decreto que establece el tema de las tasas, la rebaja o el alza de las tasas que se da año a año. Y lo particular que establece esta circular, que es bien relevante, que dice que para el próximo proceso del año 2023, aparte de considerar de que el pago de las cotizaciones se encuentren al día, se va a tener que acreditar ante la autoridad de la superintendencia de que ha estado en funcionamiento el último periodo un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, todos aquellos titulares, empleadores, que no tengan actualmente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, es momento de empezar a implementarlo, ya que para la próxima evaluación de las tasas se van a encontrar con esta nueva exigencia. También por parte del MinSal, una consulta pública del protocolo de vigilancia para exposición a factores de trastorno musculoesquelético, una nueva versión desarrollada durante el año 2020, que lo que pretende, que también estuvo en consulta pública durante enero, ya está cerrada, pero muy pronto lo más probable es que tengamos nuevas obligaciones y un nuevo protocolo en lo que dice relación a riesgos de trastorno musculoesquelético. Así que ahí pueden venirse cosas nuevas que actualmente no se consideran en el protocolo. También tenemos la resolución 38 que aprueba las guías de dispositivos de seguridad para buceo laboral, principalmente el listado de PP que se deben tener para el buceo laboral y que este sea seguro y reducir los riesgos. También tenemos el decreto supremo 30 que modificó el decreto 132, que es el reglamento de seguridad minera, reemplaza específicamente el título 15 completo, que es el que dice relación para la producción de minerales, pero que tengan una extracción relativamente baja, son 5.000 toneladas por mes. Por lo tanto, no a toda la gran industria minera le aplica el título en particular, porque como bien les decía, reemplaza el título completo en sus obligaciones. También la licitación de la SUCESO, que va directamente relacionada con la siguiente, con la consulta pública del MinSal, esto relacionado a los riesgos psicosociales en el trabajo. También se generó una nueva versión del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo y se sometió a consulta pública. Y el objetivo de esto es alinearlo con los mismos criterios que pueden tener los demás países de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, también yo creo que en el corto plazo, porque es una consulta pública que ya está cerrada, vamos a tener un nuevo protocolo de riesgo psicosocial en el trabajo. Por lo tanto, ahí también pueden venirse nuevas obligaciones, nuevas encuestas que se realizan por parte del empleador, etcétera, o por parte de las mutualidades. Y también un dictamen de la SUCESO que es importante o relevante tener en consideración respecto a jurisprudencia, señala jurisprudencia para que se constituya un accidente de trabajo en el trayecto. Dice relación que cuando una persona ha emprendido rumbo a su trabajo y se puede encontrar en los accesos o salidas de su lugar de habitación, como puertas, portones, los estacionamientos, muchas veces, y le ocurriera un accidente, se considerará como accidente de trabajo en el trayecto. Muchas veces pasa la situación de personas que viven en edificios, hay que considerar como lugar de acceso o salida, no sé, la puerta del edificio, el acceso al estacionamiento, etc. Entonces ahí es importante como poder tener a la vista esto en casos similares. Y también la resolución 520 del ISP, que aprobó el documento guía para la selección, calibración y mantención de instrumentos utilizados para la evaluación de ventilación de ambientes laborales. También una resolución nueva se publicó hoy por parte del ISP, se publicó el extracto en el diario oficial, y es respecto específicamente a los instrumentos utilizados en la evaluación de ventilación. Muy probable que va a dejar, dice, relación con la resolución 224 que vimos hace un tiempo atrás, que también habla de la ventilación en ambientes laborales, entonces ahí se va a conectar con ella muy probablemente. En cuanto a más temas generales que hemos visto en este último periodo que pueden ser de relevancia, tenemos muchas normas, como hemos visto en los últimos 2 años, relacionadas a COVID, principalmente los cambios de fase de estos planes paso a paso, modificación al mismo en cuanto a temas de aforo, cambio en la fase en las distintas regiones del país. El siguiente es un dictamen de la Dirección del Trabajo, 167, que da una autorización para la toma de muestras de antígenos para COVID-19.
A grandes rasgos dice relaciona que si un trabajador solicita un permiso para ausentarse laboralmente con el motivo de ir a tomarse una muestra de antígeno o de PCR, también puede ser respecto a COVID-19, no se le puede negar este permiso. Y si en caso de que se le negase por parte del empleador, el trabajador puede concurrir de igual forma y esto no debería tener ninguna sanción asociada en temas laborales. También tenemos la ley 20.413 que modifica cuerpos legales que indica para evitar la contaminación de colillas de cigarro, entre otras materias, que esta ley que vimos en el último tiempo, que es la prohibición de fumar y dice relación con todas las playas de mar, río y lago y evitando la contaminación de colillas principalmente por el acto tanto ambientalmente como un impacto para la salud que puede generar esto. También tenemos el decreto 111 que modificó el decreto 42, que es el que vimos también hace un tiempo atrás, que incorporó los desfibriladores externos automáticos portátiles al régimen de control sanitario. Recordar que ahora los desfibriladores están considerados como dispositivos de uso médico bajo el alero del control del Código Sanitario. Y esta modificación en específico dice relación con la verificación de conformidad, que había un poco de tema con la verificación de conformidad y ahora se puede demostrar esta verificación mediante documentación ante la autoría. Y también algo que estábamos esperando durante este año es la ley 20.428 que prorrogó la vigencia de las licencias de conducir hasta el año 2023. Son todas las licencias de conducir de todas las clases que hayan vencido durante el 2020, 2021 y que vencen durante este año 2022 se van a extender hasta el 10 mes del año 2023. Así que ahí también esto se vino dando todo por el tema de COVID, los lugares cerrados, así que es como una mayor tranquilidad para las licencias vencidas actualmente. Y también el decreto supremo 31, que prorrogó la vigencia del decreto 4, que es el que declaró la alerta sanitaria por COVID-19 a principios del 2020. Se volvió a extender esta alerta sanitaria hasta el 30 de septiembre y esto tiene mayor relevancia porque al encontrarnos en alerta sanitaria siguen vigentes o aplicables dos normas relacionadas a esto. Una es la ley que establece el seguro de COVID. Recordar que todos los trabajadores que realicen labores presencialmente, de forma total o parcial, deben contar con un seguro COVID y este tiene una duración de un año. Por lo tanto, los seguros actualmente contratados, si vencen antes del 30 de septiembre, que va a seguir vigente la alerta sanitaria, se les debe volver a contratar a los trabajadores. Y la otra es la ley de teletrabajo para personas que tienen a su cargo niños o personas con discapacidad, que se les debe dar la posibilidad de realizar el teletrabajo siempre y cuando sus funciones lo permitan. Y también la resolución 494 que establece el plan Seguimos Cuidándonos, que es este nuevo paso a paso, que yo creo que ya todos lo deben haber visto en las noticias, siempre se da harto de que ahora son solo 3 fases y no las 5 que teníamos anteriormente, entonces, pero es más o menos seguir en la misma dinámica, ver cuánto si suben o no los contagios, como paso a paso y también importante en temas de aforo en los lugares. Las normas destacadas de este periodo que vamos a ver un poquito más en detalle. Tenemos la resolución 368 que se publicó en marzo, que establece la instrucción de carácter general sobre deber de informar a los titulares de gran establecimiento en el marco del PPA de la región metropolitana. Lo que se define como gran establecimiento de la región metropolitana en el marco del PPDA, también hay un listado por parte del Ministerio del Medio Ambiente que determina específicamente cuáles son los grandes establecimientos de la región metropolitana, por lo que ahí no hay un poco lugar a duda en cuanto a quién aplica esta la resolución. El objetivo principalmente es requerir información y antecedentes generales y enfocados a los planes de reducción de emisiones de los grandes establecimientos de la región metropolitana. Recordar que estos planes de reducción se deben presentar por el titular y deben ser aprobados por el CEREMI. Una vez que se tienen aprobados, hay que reportar este tipo de información. Ya principalmente, como les decía, aplica a todos los titulares de grandes establecimientos según el PPA de la región metropolitana y tiene 3 obligaciones principales que son a reportar a través del CISAT, que es el sistema de seguimiento atmosférico que instauró la SMA en el último tiempo. Uno son los antecedentes generales que les mencionaba respecto al plan de reducción de emisiones tipo catastro que lo hemos visto anteriormente en otras resoluciones. También en cuanto a la concentración de material particulado, ya sea los que acrediten mediante muestreo y análisis de material particulado o los que acrediten este tipo de emisiones mediante SEMS. También deben reportar la información a través del CISAT. Y el otro es el nivel de actividad que deben reportar en tanto las horas de funcionamiento como el consumo de combustible anual de cada una de sus fuentes. Los plazos para esto, para el plan de reducción de emisiones, son todos los titulares
de grandes establecimientos, el plazo era bien corto, hasta el 30 de marzo, luego se extendió 5 días más, que eran para los titulares que actualmente tenían, antes de la publicación de esta resolución, tenían un plan de reducción de emisiones aprobado por el Ceremi. Y los que a la fecha, al día de hoy, no tengan aún un plan de reducción de emisiones aprobado, una vez que lo tengan aprobado, tienen un plazo de 15 días hábiles para aportar esta información. Y también, respecto al reporte periodo de concentración de material particulado, también era un plazo bien corto, que era hasta fines de marzo, y luego se amplió por 5 días hábiles más. Y luego debe ser un reporte anual, que debe ser antes del 31 de enero de cada año. Y lo mismo con el nivel de actividad, era un plazo bien corto, hasta fines de marzo, y luego tiene que ser de forma anual hasta el 31 de enero. Y también esta resolución reitera la obligación que establece la resolución 2547 respecto a esta doble declaración que deben hacer los titulares de la región metropolitana respecto a la gestión de episodios críticos, que deben ser hasta el 31 de agosto, reportan tanto en el CISAT como en el registro de emisiones de declaración de fuentes fijas, el conocido REA. Y que también hay que tener presente que esa obligación sigue vigente como este reporte doble hasta el 31 de agosto. Y también da una excepción que respecto a los titulares que no tienen la obligación de realizar muestreo y medición, igual deben aportar la información, y en estos casos, de acuerdo al plan de reducción de emisiones que tenga, y en estos casos la SMA lo que va a hacer es realizar una estimación de emisiones, pero también da la posibilidad a los titulares de que si no quieren que la SMA realice esta estimación de emisiones, realizar su propio muestreo y análisis de material particulado. Así que ahí está como doble opción, que muchas veces quizás van a haber titulares que les convenga el muestreo y análisis en vez de la estimación de emisiones que puede realizar la superintendencia, porque va a quedar a criterio de lo que se reporte simplemente. Y esta ya está en vigencia a partir del 25 de marzo, que fue la fecha de su publicación. Acá en esta presentación tenemos principalmente traducidas las obligaciones que les comentaba, que les llamamos como verificador propuesto en cuanto a cumplir. Una principalmente que de aquí se hace aplicable toda esta obligación y surge el cumplimiento de la obligación asociada, es tener la resolución que da el Ceremi del Medio Ambiente, que aprueba el plan de reducción de emisiones. También evidencia los reportes, ya sea del plan de reducción de emisiones para los grandes establecimientos en el CISAT, la evidencia del reporte del muestreo y análisis, tanto de material particulado, tanto por muestreo y análisis como de los SEMS, dependiendo de lo que aplique, y también el nivel de actividad que deben reportar y el consumo de combustible. Otra de las destacadas que se publicó ahora a principios de abril fue la resolución 343, que dicta instrucciones para la elaboración y remisión de informes de seguimiento ambiental del componente ambiental de biodiversidad para proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental. Hace un tiempo atrás, en 2019, si no mal recuerdo, se publicó algo muy similar, pero respecto al componente ambiental agua. Y hay ciertos reportes que van asociados, que se reportan conjuntamente con el cumplimiento y el seguimiento de la resolución de calificación ambiental. Ahora se agrega este más de biodiversidad, pero es para los titulares que tengan la obligación de reportar este componente y que está escrito en las resoluciones de calificación ambiental. Lo hemos visto de acuerdo a la experiencia de nuestros clientes, que son principalmente las RCA más nuevas que consideran como este componente ambiental de biodiversidad. El objetivo principalmente es remitir los informes a través de las planillas que puso a disposición la Superintendencia del Medio Ambiente en su página web, de todo este seguimiento relacionado al componente de biodiversidad y a los subcomponentes que lo conforman. Aplica a todos los titulares que les decía, como les mencionaba, que en la resolución de calificación ambiental se contemple la función de las actividades de muestreo, medición, análisis o control de los subcomponentes asociados a la biodiversidad, y se debe reportar en los informes de seguimiento ambiental que surgen a partir de la resolución 223. Son 3 obligaciones principales que deben cumplir en la forma y plazo establecido. Uno son los datos de muestreo, medición, análisis y control. También reportar la información histórica de todo lo que se pudo haber hecho anteriormente relacionado al componente de biodiversidad. Y también el reporte de información de la línea de base ambiental. Acá está un poco más desglosado en cuanto a los datos de la obligación de reportar los datos de muestreo, medición, análisis o control respecto al componente de biodiversidad y los subcomponentes que son la flora, vegetación, fauna, hongos y líquenes. Estos son respecto a los datos utilizados para la elaboración de los informes que se deben considerar, y también
el plazo y la frecuencia va a ser de acuerdo a lo que se determine en cada RCA, por lo que ahí cada titular es responsable de ver qué plazo y frecuencia tiene ya actualmente la obligación de hacerlo para ir subiéndolo en conjunto con el resto de la información que establece la resolución 223. En cuanto al reporte de la información histórica, también se debe realizar ante la Superintendencia del Medio Ambiente por única vez de toda la información histórica de que asociada a este componente de biodiversidad y también en el formato que estableció la superintendencia en sus planillas para reportar toda la información. Es bien detallada las planillas, pide harta información y es un plazo mucho más laxo, son 240 días hábiles que se cumplirían alrededor de, si no me equivoco, marzo del próximo año. Y en cuanto al reporte de información del MIE base ambiental, también se hace por única vez de acuerdo a lo que establece la SMA en su página web y tiene un plazo también mucho más extenso que son 360 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de esta resolución que fue el 5 de abril. Y también la presente instrucción entra en vigencia en un plazo de 100 días hábiles contados desde su publicación. Así que aún hay tiempo para dar paso a esta y poner en marcha, que sobre todo el reporte que más se acerca respecto a lo que dice cada RCA, que es el reporte de la medición y el monitoreo de este como subcomponente ambiental de biodiversidad. Y en cada modo de resumen tenemos las tres obligaciones principales, que el envío dentro de plazo de los informes de seguimiento ambiental, considerando el componente de biodiversidad, la información histórica y la información de la línea de base ambiental. Ahí tenemos más o menos el cálculo de plazo, como les decía, en cuanto a la información histórica es marzo de 2023 y en línea de base ambiental a septiembre del 2023 se cumpliría. Y otras de las relevantes que salió el último periodo, que muchos saben se estaba esperando durante muchísimos años, se tramitó aproximadamente durante 11 años esta reforma al Código de Agua y se publicó a partir de la Ley 21.435, que se publicó también el 6 de abril en el Diario Oficial. Y esta reforma viene a incorporar importantes modificaciones y nuevos artículos al Código de Agua y van a ser aplicables muchos de estos cambios tanto a los derechos de aprovechamiento de agua actualmente constituidos como a los nuevos que se constituyen en un futuro. A modo general, los principales cambios son alrededor de 110 modificaciones, bien extensa esta reforma al Código de Agua. Pero a modo general tenemos este punteo que es uno es reforzar la idea de que las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo tanto, el dominio pertenece a todos los habitantes de la nación. Introduce varios artículos que son nuevos respecto a reconocer el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial y irrenunciable, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado. Se le va a dar prioridad cuando se use el agua para agua potable, saneamiento, para subsistencias, para uso doméstico, consumo humano, se va a dar prevalencia también cuando se pidan nuevos derechos para este tipo de uso. Otra parte importante es que los nuevos derechos que se otorgan ya no van a ser a perpetuidad como son los derechos actualmente constituidos, sino que van a ser a través de una concesión, la cual va a tener una duración máxima de 30 años, la cual puede ser renovable, pero va a depender de ciertos parámetros. Uno es que esos derechos se hayan usado como correspondan, como se pidieron en un comienzo y se hayan ejercido en su totalidad y que no haya afectación de la fuente. Y esto es algo que complejiza harto en temas de renovación, porque como hemos visto, también lo vimos en un principio, hay muchas declaraciones de zona de escasez, por lo tanto el recurso hídrico está agotado, por lo tanto muchas de las fuentes, sino es que la gran mayoría a nivel nacional tiene afectación, por lo tanto va a ser un poco difícil esta renovación de estas nuevas concesiones o de la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua. También hay una nueva categoría de derechos que son los de derechos no extractivos o en su fuente y que también el Estado puede reservar estos derechos también con el objetivo de proteger los ecosistemas, que no hayan afectaciones de las fuentes, de las cuencas y proteger el recurso hídrico y dándole paso también al ecosistema y la subsistencia como les mencionaba. También ya no van a ser estrictamente necesarias estas declaraciones de zonas de escasez que vemos por parte de la EGA para limitar o restringir los derechos de aprovechamiento de agua, sobre todo cuando hay una evidente de que existe escasez en temas hídricos. Por lo tanto, ahí la EGA tiene mayores facultades para limitar los derechos o las restricciones de esto.
tampoco queda establecido que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento de agua en áreas de protección para la biodiversidad, como los parques nacionales, los santuarios de la naturaleza. Por eso cobra tanta importancia estas declaraciones de humedales, de santuarios de la naturaleza, que vemos que son varias en el último tiempo y muchas veces pasan un poco rápido, pero tienen relevancia en relación a otras normas, como esto que le estoy mencionando respecto a que no se van a poder constituir este tipo de derechos de aprovechamiento de agua sobre estas áreas. Otras de las cosas importantes, bajo la mirada de que los derechos pueden terminar, caducar, extinguirse, incluso renunciarse, van a dar paso a que son aguas libres y por lo tanto van a poder el Estado reservársela, también propendiendo esta reserva al saneamiento que les mencionaba, al consumo doméstico, al uso humano, o de ser susceptible de constituir nuevos derechos sobre esas aguas. También se protegerá las aguas existentes en beneficio de los territorios de las comunidades indígenas, dándole también preferencia de derecho a las comunidades indígenas cuando estén aguas en sus territorios. También otro punto importante, como para la tranquilidad de los derechos actualmente constituidos, estos son reconocidos y van a seguir estando vigentes bajo las normas que fueron constituidos, no van a cambiar como a la concesión de 30 años, sino que van a seguir siendo permanentes, pero tienen dos puntos bastante importantes que les dan mucha más relevancia en cuanto a la inscripción en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces respectivo. Recordar que el código actualmente establecía de que los derechos constituidos se deben inscribir en el conservador de bienes raíces respectivo, pero si no lo hacía no pasaba nada, no se perdía el derecho. Actualmente se debe inscribir sí o sí, o si no el derecho va a caducar y da un plazo de 18 meses contado desde la publicación de esta norma, que fue el 6 de abril, para que los derechos que están actualmente constituidos se inscriban en el conservador respectivo, si no estos derechos van a caducar. Entonces es una sanción bien grave el caduco, porque no se va a poder seguir ejerciendo el derecho, por lo tanto no se van a poder seguir extrayendo esas aguas a las que se tenía derecho actualmente. Y también respecto al catastro público de aguas, también era una obligación establecida en el Código de Agua, pero también si no se inscribía en el catastro público que administra la DGA no pasaba nada, pero ahora también da un plazo de 18 meses para que los actuales derechos constituidos se inscriban en el catastro público, y si no van a estar asociados a una sanción que es una multa por parte de la Dirección General de Agua. También otro punto importante son respecto a las aguas del minero. Sabemos que el minero, a raíz de su ejecución de la obra, esa de exploración o explotación, puede encontrarse con aguas que afloran naturalmente y podría usarlas para su proceso. Ahora está siendo mucho más específico en cuanto a que las mineras van a tener que reportar en cómo van a usar las aguas y que debe ser orientado solamente a las faenas de explotación. Y si hay un excedente de estas aguas que se encuentran a raíz de la explotación, se debe comunicar a la DGA para que queden disponibles para cualquier otro uso. Entre muchas otras más, como les decía, son alrededor de 110 modificaciones, bastante extensa esta reforma. De hecho, como dato, aún en Chile, donde se puede revisar el Código de Agua actualizado, aún está en proceso de actualización. Ya lleva publicada aproximadamente 2 semanas, un poco más, y aún está en este proceso de actualización, de actualizar los artículos que se modifican. Pero el análisis que hemos hecho nosotros como Zerofalta es que principalmente las obligaciones de fondo que ya estaban disponibles, como el tener un derecho constituido por acto de autoridad, las inscripciones, ya sea en el conservador de bienes raíces como en el catastro público, van a seguir estando vigentes, solo que ahora les refuerzan mucho más y tienen, por así llamar, una sanción asociada en caso de que no se haga. Y por último, como recordatorios de este periodo, a modo de resumen y globalizar lo que hemos ido hablando el último tiempo, tenemos a partir de la resolución 2452 que aprueba el protocolo de conexión y variables operacionales para la verificación de compromisos ambientales respecto a los titulares que tienen la obligación de reportar trimestralmente sus variables operacionales para fuentes estacionarias. Esto se debe hacer a través del CISAT y ahora hay plazo hasta el 30 de abril para reportar el primer trimestre de este año 2022. Así que un plazo que ya está pronto a vencer. En el mismo sentido, la resolución exenta 743, que el protocolo de conexión y reporte de variables operacionales para motores de combustión interna de generación eléctrica, los grupos electrógenos muchas veces están acá, también los que tienen la obligación de conectar en línea
su grupo electrógeno tienen un plazo hasta el 29 de abril, por lo tanto también está muy pronto a cumplirse. Recordar también respecto a la declaración jurada anual que surge a partir de la resolución 144, que esta se debe hacer a través del sistema de la ventanilla única del RED-C y se debe hacer durante junio de cada año, porque también ya está cerca, estamos muy cerca, como lo rápido que pasa el tiempo. En cuanto a las consultas públicas que les mencionaba, tenemos el anteproyecto de la norma primaria de calidad ambiental del compuesto orgánico benceno, que aún se encuentra abierto, se puede acceder a través de la página del Ministerio de Consultas Públicas hasta el 30 de mayo, por si quiere consultar o aportar algún antecedente ante la autoridad. También recordar la extensión de las licencias de conducir que hablábamos en un comienzo, de todas las licencias de conducir hasta el 2023. En cuanto al Decreto Supremo 56, que es el reglamento para la obligación de disponer de fibriladores externos automáticos portátiles en establecimientos que indica, asociado a la Ley 21.156, que el reglamento se publicó en el 2020 y también tenía una entrada en vigencia gradual y se fue extendiendo su entrada en vigencia debido a lo mismo, a la pandemia, COVID, pero ya desde el 1 de marzo se encuentra actualmente exigible, no se volvió a extender su entrada en vigencia, por lo que a partir de esa fecha y actualmente ya están siendo exigibles todas sus obligaciones en cuanto a disponer tanto de los desfibriladores externos automáticos en los lugares que indican. Hay muchas empresas, sobre todo empresas categorizadas como estratégicas, tienen esta obligación, y cumplir con las capacitaciones, la inscripción en el registro del ISP, etcétera. También respecto a la ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas, cobra muchas veces mayor importancia para la industria, los casinos que están descritos como los establecimientos que pueden entregar alimentos, y también tiene una entrada en vigencia gradual respecto a sus prohibiciones principalmente, y a partir del 13 de febrero de pasado entró ya en vigencia la prohibición de entregar productos de un solo uso, sobre todo los que estén compuestos con poliestireno expandido, y con la entrega de productos de plásticos de un solo uso como cubiertos, bombillas, revolvedores. Ya no se pueden entregar a partir de febrero, como les mencionaba. También información por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto al CISAT, el Sistema de Seguimiento Atmosférico. Ya está habilitado el módulo de muestreo y medición, lo anunciaron, pero solo para aquellos titulares que están afectos a los planes de prevención y descontaminación atmosférica. Aún no está habilitado para los reportes de muestreo y medición de las normas de emisión propiamente tal. Así que como ha ido entrando su implementación gradualmente, hay que esperar aún a estas noticias de la Superintendencia. Y otra de las normas relevantes, la 21349, que establece las normas sobre composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes y bioestimulantes, que mencionaba en la presentación anterior Juan Carlos. Esta también tiene una entrada en vigencia posterior y va a entrar en vigencia en septiembre de este año. Y también estamos a la espera del reglamento de esta ley que debió dictarse en marzo. Aún no hay noticia, no se ha publicado el reglamento, estuvo en consulta pública, la cual ya está cerrada desde el 7 de febrero, entonces lo más probable es que esté en análisis. Yo revisé en Contraloría, aún tampoco está en Contraloría, así que hay que estar a la espera de cualquier publicación que salga por parte del Ministerio de Agricultura. Ahí yo les dejé el link igual en la presentación por donde se puede acceder directamente al reglamento que estuvo en consulta pública y a la resolución asociada a esta ley. Y también a nivel de recordatorio, que es la implementación del Decreto Supremo 57, que es el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación de Sustancias Químicas Peligrosas, conocido como el GHS. También tiene una entrada en vigencia gradual. Ya a partir desde el 9 de febrero de este año comenzó a regir la primera parte, que es para sustancias de uso industrial, todas sus obligaciones en cuanto a clasificación, etiquetado y la notificación en estricto rigor sí, pero esto se debe efectuar en 2 años más. Así que aún hay tiempo en cuanto a notificación, pero lo que es clasificación y etiquetado sí. Y esto también dice relación a que una vez que entra en vigencia el artículo primero transitorio, que ahora a partir de un año desde la publicación de esta norma es respecto a las sustancias de uso industrial, quedan derogadas el artículo 4 del decreto 144, que es el reglamento sobre producción, distribución, expendio y uso de solventes orgánicos nocivos para la salud, y también el título 12 del decreto 43, que es el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. Principalmente ambas normas en esos títulos hablan del etiquetado. Y también a modo de resumen y mostrándole el avance que ha tenido el Decreto Supremo 12, que es las metas de recolección y valorización asociadas a envase y embalaje,
La resolución que esperábamos desde septiembre del año pasado ya la teníamos por parte del Ministerio del Medio Ambiente, solo falta su publicación en el diario oficial, que es la resolución 240, que identifica los productos que constituyen envase. Y también lo otro relevante, que una fecha que se acerca, es la primera presentación para los planes de gestión, que sería en septiembre del 2022. Y esa fue la actualización normativa de este periodo. No sé si queda alguna duda y preguntas. Muchas gracias, Francisca. Sí, efectivamente, como tú lo anticipaste, es una avalancha de actualizaciones. De hecho, sabemos que este es solo un resumen, pero de todas formas vamos a coger algunas de las preguntas que se han hecho ahora. Voy a empezar en orden cronológico las primeras que se hicieron, así que Francisca o Juan Carlos, si pueden responder, bienvenido. La primera pregunta dice, Francisca, con respecto al DS57, ¿qué ocurre hoy en día con la exigencia de la HDS? Sí, está un poco confuso ese tema, porque muchos se están rigiendo todavía por lo que hizo el 43, que habla de respecto a la norma chilena, el 2245, y otro paralelamente se debe estar aplicando el GHS, que es lo que determina el decreto 57. Sin perjuicio de eso, ambas normas siguen vigentes. Se esperaba una modificación al 43, pero esta aún no ha sido publicada, entonces están un poco conviviendo a la par y hay que ajustarse. Lo hemos visto también varios clientes que va la autoridad a fiscalizar por parte del 43, pero también ha pedido avances de la implementación del 57, tanto para sustancias, muchos que tienen solo mezcla, también cómo va avanzando para su próxima entrada en vigencia. Entonces están un poco conviviendo. Sí, efectivamente, nosotros tenemos la información que el Ministerio sigue tratando de apurar la tramitación de la norma que soluciona en alguna medida este tema, pero tampoco lo ha podido hacer, pero está avanzando, así que prontamente se espera que puedan sacar esta modificación del 43, que en definitiva permite la convivencia de las dos hojas, que además van a convivir en un periodo transitorio mientras las mezclas no sean obligatorias para el GHS. Así que eso como complemento. Ahí, Sergio, tal vez mencionar dos elementos adicionales. Uno es la importación, cuando uno todavía está en aduana, en este caso, y ve los requisitos para importar sustancias químicas, ya todavía se cita la 2245. Entonces ahí tuvimos unas conversaciones un par de semanas atrás con gente en Estados Unidos respecto a eso. El almacenamiento sigue regulado, como dicen ustedes, por 43, mientras no se modifique, se sigue pidiendo lo mismo. Y en el transporte es algo similar, pues el 298 sigue citando las normas chilenas, por lo tanto sigue vigente eso. Bien. Aquí hay otra pregunta que dice, respecto a la ley 21.349, los reglamentos asociados a la ley, ¿cuándo serán publicados? Ya algo anunciaste, Francisca, pero no sé si tiene algún dato adicional. Sí, respecto a la fertilizante y bioestimulante, y lo estuve revisando y como les dice, desde febrero está cerrada la consulta pública, entonces debe estar en análisis y la autoridad tiene la obligación de responder a las consultas públicas, entonces debe estar como en ese proceso antes de salir el reglamento. Siempre los reglamentos se atrasan, nunca están como a tiempo cuando dice la norma. Sí. Nosotros nos comunicamos con el SAC el 1 de abril y nos respondió exactamente eso. Están trabajando sobre las respuestas de la consulta pública y el reglamento como tal está ahora en el Ministerio de Agricultura. Recuerda que el SAC depende del Ministerio de Agricultura. Entonces está en el Departamento Jurídico de Agricultura y una vez aprobado iría a Contraloría, así que falta todavía. Hasta la fecha, como tú dices, no ha entrado a Contraloría. Ahora en la página web que presentó Francisca, ahí se encuentra el reglamento propiamente tal que está en borrador, y a la vez hay 4 otros reglamentos que van mucho más al detalle respecto a la etiquetación y otros elementos de interés para quien le interese. Súper. Aquí hay otra pregunta del 57. Dice, ¿dónde tengo que enviar los ensayos que demuestren que un compuesto no tiene la clasificación de la resolución 777? Esto para darle otra clasificación. No sé, Francisca, ahí yo puedo comentar algo y después si quieres tú lo complementas. De hecho, en el mismo 777 aparece la forma en realidad, y lo lleva al 57, título 2 y 3, ya al original. Y en el 57 en realidad no habla del lugar donde se deben realizar los ensayos,
sino que se figura en este caso que el ensayo tiene que ser validado o estar validado internacionalmente. Entonces en Chile generalmente aplicamos normas ya sea norteamericanas o europeas, al menos dependiendo del tipo de origen sobre el cual se trabaje. Eso es lo que se ha visto hasta ahora. El único decreto que cita normas específicas y tenía laboratorios certificados, en este caso por el Ministerio de Salud, no sé si recuerdan, es el 148, el reglamento de residuos peligrosos. Él efectivamente cita los 4 P's, en este caso de la EPA, y menciona los tipos de regulaciones, cita específicamente, y además hay un listado de laboratorios que son los acreditados para realizar esto, pero no sé ahí, Francisca o tú, Sergio, si tienes información adicional, pero al menos la 777 menciona aquellos que justamente no están considerados en esta lista y los lleva al título 2 y 3 del decreto 57, y en el decreto 57 no dice que van a haber lugares autorizados, sino los ensayos deben tener reconocimiento internacional. Entonces ahí uno ve si elige Europa, Latinoamérica o en este caso Estados Unidos, y busca un laboratorio, ya sea una universidad u otro que pueda hacer. No descarta tampoco, cuando uno lo lee, ensayos no solamente empíricos, pueden ser también teóricos, ya en que exista a nivel internacional referencia a lo que yo quiero mostrar. Entonces también da otra alternativa que pueden ser mucho más baratas que enviar a hacer un ensayo, que son caros hoy en día. Sí, no, ¿te acuerdas? Esto es lo mismo que para una sustancia que, siendo peligrosa y clasificada GHS internacionalmente, no está en la resolución, es el mismo procedimiento. Tú tienes que de todas maneras presentar la documentación y no estando eso escrito en la letra del 57 de saber al derecho administrativo, no, tienes que ser a través de las CEREMIs locales, presentar tu carpeta, digamos, y darle ya sea una clasificación que tú desees o distinta a la resolución. Deberá ser el mismo procedimiento, pero no está escrito en el texto. Aquí hay otra pregunta. Dice, con respecto a la circular 3649 de la Suceso, ¿aplica solo para los que quieren rebajar la tasa o es obligatorio implementar lo que pide la circular? No es obligatorio implementarlo porque es el proceso durante el año 2030, independientemente de si se accede a la rebaja o el aumento o se aumentan las tasas, entonces es el proceso que se da año a año. Entonces aquí se va a considerar para todos. Es obligatorio entonces. Sí. Súper. Aquí hay otra pregunta. Dice, el decreto 43 se actualizó para etiquetado en base al decreto 57. ¿Cuándo se va a actualizar para la hoja de seguridad? Ah, bueno, eso lo comentamos ya que estamos esperando. Después dice, otra misma pregunta, ¿basta con poner en la hoja de seguridad que está basada en el decreto 57 y la norma 2245? ¿O hay diferencias significativas que no sean compatibles? En este momento lo que nosotros vemos es que la 2245 nueva también cita al GHS, por lo tanto, yo no, Sí. al menos por mi parte, en la experiencia que tenemos hasta ahora, no vemos diferencias sustantivas. Por nuestras conversaciones con el ministerio y dado también lo que ha ocurrido, que no ha sido una complicación mayor en general en la industria, es porque son sustancialmente iguales las dos. Hay una diferencia en la sección 2, que pide colocar un dato que no pide la otra, digamos. Esa es una diferencia bien poco significativa, que la verdad es que no se puede detectar muy fácil por alguien que no sabe. Entonces, lo más probable es que no tengan que señalarla y no va a pasar. Ahora, efectivamente, alguien que quiera, algún fiscalizador que quiera cuestionarla, la puede cuestionar solo por ese tema, porque el resto de la hoja es exactamente igual, digamos, y aquí nunca se ha apelado a los datos, sino que el formato. Así que esa es la única diferencia en cuanto al formato. Yo diría que ahí hay que apelar caso a caso mientras salga la modificación del 43 que se está buscando. Y eso es parece. Yo tengo una pregunta, si es que no se anima nadie más. ¿Cuál es el camino normativo de la reforma al Código de Agua? Los tiempos que se esperan, qué falta? Pareciera ser una norma bien disruptiva y quería saber en qué está, digamos, la tramitación. O sea, la reforma ya se publicó, por lo tanto,
Solo está a nivel de actualización lo que les comentaba en el código de agua propiamente tal, pero ya todas sus obligaciones son exigibles. Se espera así que salgan reglamentos, resoluciones por parte de la entidad administrativa, la DGA en este caso, para ver el cómo se van a tramitar los nuevos derechos, este tema de la concesión, cómo se va a implementar en la práctica. Las renovaciones también que se van a ir dando en cuanto a las concesiones, ciertas limitaciones que va a establecer la DGA, es un poco que está a la espera a mucha más normativa, resoluciones específicamente es lo que se espera. Pero por ahora los plazos más cortos eran los que yo les mencionaba y que pueden afectar a los derechos que están actualmente constituidos en cuanto a la inscripción en el conservador, que es lo más importante, porque ahí si no se inscribe se va a perder de base el derecho, no se va a poder seguir ejerciendo. Entonces es como lo más relevante y que apura. Un plazo no es tan corto, es de 18 meses, pero se debe hacer, es un trámite que se debe hacer. Claro, y que no es un trámite corto además. Bien, o sea, pero no teniendo la normativa, por ejemplo, para el tema de la concesión, y eso todavía no aplica la ley. Tiene que primero salir el decreto o la resolución o lo que fuera, y de ahí aplica la ley. Así se entiende, ¿no? Claro, en temas más prácticos. Actualmente sí, ya no se podría pedir un derecho a perpetuidad, porque ya está la norma publicada. Pero en temas más prácticos faltarían las resoluciones que comentamos. Perfecto. Oye, eso, mira, no hay más preguntas aquí. Agradecen un dato en particular, así que en general creo que fue bastante bien recibido el webinar. Muchas gracias nuevamente, Francisca y Juan Carlos. Como siempre, fue una muy buena instancia para los socios de SICIM para refrescarse un poquitito de estos temas que son a veces agobiantes, pero que necesarios siempre para tener una mejor operación y un mejor desarrollo de la industria. Así que felicitaciones, aquí siguen las felicitaciones y el agradecimiento de la presentación, así que eso refleja que fue un muy buen webinar de parte de ustedes. No sé si tienen algunas palabras al cierre. No sé, Fran. Sí, más que nada agradecer la invitación, siempre es un gusto participar con ustedes, así que estamos siempre dispuestos a nuevas actualizaciones, tratar de hacer, como bien dicen, este tema legal que es un poco pesado, tratar de hacer un poco más amigable y verle la importancia también para la industria. Igual gracias a todos por la participación. Bueno, con los socios en general nos vemos en forma continua a través de las mesas de trabajo, así que estamos entre amigos acá en la presentación, así que muy bien. Esperamos que les haya servido de acuerdo a las expectativas que habían. Totalmente saldada la expectativa, muchas gracias. Nosotros grabamos esta presentación, probablemente la vamos a poner a disposición de los socios también para que puedan consultar después del webinar. A quienes no pudieron o puedan consultarlo también por algún otro detalle. Así que eso, muchas gracias de nuevo, Francisca, Juan Carlos, y a todos les deseo una muy buena tarde y nos vemos en un próximo evento de Así. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao, Sergio, gracias.